Amigos, amigas de Pulso Saludable, muy buenas tardes, las 12 de la tarde con un minuto más de, ya se puede decir tardes, ¿no? Porque ya son las 12 y estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Hospital Juárez de México, una institución a la que quiero mucho, en donde la integra un equipo de profesionales muy destacados, en donde también es como un semillero de nuevas generaciones para que cuando vayan a la práctica y sigan en la medicina pública o se vayan a la privada, tengan la certeza de que están bien capacitados, orgullosamente egresados del Hospital Juárez. Y ya se encuentra conmigo en esta tarde el doctor Oscar Sosa Hernández. Él es jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria. En algunas ocasiones hemos platicado con él sobre los temas que tienen que ver con la infectología y una vez más consideramos pertinente en este Facebook Live platicar con él sobre el tema del ébola. Yo particularmente siento como paranoia, ¿no? Persecución del ébola, pero me decía el doctor que hay cosas más complejas y más próximas, como puede ser el sarampión. Exacto. Doctor, gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta que nos vemos, ¿no? Sí, solamente había Había sido sido por llamada telefónica y en fotitos. Así es. Doctor, cuéntenos un poquito, ¿qué pasa en realidad con la situación? ¿El ébola qué es? ¿Es un virus? ¿Es una bacteria? ¿Y cómo se transmite? Bueno, el ébola realmente es un virus, es un virus que proviene de África, que es donde inicialmente se descubrió y se llama ébola, ¿Sí? precisamente porque se descubre en una población cercana al río Ébola. Entonces, de ahí proviene el nombre. Y antes se conocía como fiebre hemorrágica por ébola, pero después de los últimos brotes que se han tenido en estos últimos años, sí, realmente se ha visto que los pacientes se pueden complicar por otras situaciones no necesariamente hemorrágicas. Entonces se le conoce actualmente como enfermedad por virus ébola. Y bueno, el punto del ébola, una de las principales características es que solamente se transmite cuando el paciente comienza con fiebre. Entonces, si el paciente comienza con fiebre, en ese momento va a empezar a transmitir el virus. Es un transmisor. No antes. Solamente es un signo gatillo. Sabemos que en el momento en que el paciente tiene fiebre, ya es posible que empiece a transmitir. ¿Y por qué hace la fiebre que vulnera al otro sujeto? No tanto la fiebre, simplemente coincide, es la historia natural del virus. Cuando el virus está circulante en sangre, comienza la fiebre y entonces sabemos que tiene esta capacidad de poder transmitirse la enfermedad. Sí. A diferencia de otras, por ejemplo, sarampión, puedo comenzar a transmitir el sarampión sin tener síntomas. Entonces, es por eso estos clásicos brotes, el más conocido es que el de Disneyland en Estados Unidos, en el cual en una fila, para esperar un juego, había una persona ya transmitiendo sarampión sin síntomas, y ahí es donde se origina el brote. Es por eso que decía que sí hay que tener precaución con ébola, pero hay otras enfermedades que por sus características nos puedan dar un mayor riesgo de transmisibilidad. Claro, y se pudiera convertir en un problema más serio mediáticamente, ¿no? Claro, realmente esta parte de la expresión paranoia me parece que puede llegar a aplicarse. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer como epidemiólogos es tener en cuenta cómo transmitir y cómo comunicar de manera adecuada algún problema de salud pública para no crear alarma. La paranoia como la mía. Exacto, porque entonces... Ya no quiero viajar a ningún lado. ¿Y qué fue lo que sucedió en el último brote de hace unos años? Que la gente veía a alguna persona con ciertas características físicas. O con cubrebocas. Y ya, para ellos eso era ébola, era riesgo, y realmente no. Claro. Es decir, hasta el momento todavía no se han modificado las definiciones operacionales, siguen siendo las mismas, y creo que es un buen momento para poder decirlas. Es toda persona que tenga fiebre, sí, y más de uno de los síntomas, que sería debilidad muscular, fatiga, dolor de garganta, dolor de cabeza, puede haber sangrados, generalmente puede haber vómito, puede haber tos, es decir, muchísimos síntomas, pero el punto es, si yo viajé a un lugar donde se está transmitiendo el ébola, o si yo tuve contacto con un caso positivo. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a hacer esta parte de investigación, porque entonces no todo lo que venga de África
y no todo lo que venga de África y tenga fiebre es ébola. Es decir, si ustedes han viajado o por su labor profesional o turística van al Congo, que es un lugar endémico, hay que tener precaución. Sí. Pero no necesariamente pensar que esta fiebre pudiera ser diagnosticada como un ébola. Exacto. Pero, por ejemplo, los que estamos en este continente, que no estamos estamos alejados, pero pareciera que no, porque la cercanía del avión nos puede llevar y traer pacientes, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer para estar en completa seguridad de que está desde nuestro lado, evitar contagio? Y también la Organización Mundial de la Salud emite esta alerta y se propaga por todo el mundo, pero entonces empiezas a pensar que algo serio o más allá está pasando y a veces dices, bueno, sueltan la información a cuentagotas y pudiera ser más grave el asunto, como cuando la influenza en México, ¿no? Claro, y ahí es un claro ejemplo de cómo tenemos que hacer la comunicación efectiva del riesgo de salud. Entonces, que fue tal vez algo que no se pudo manejar bien hace 10 años, que fue precisamente lo de influenza. Claro. Pero en esta ocasión, el punto y el mensaje más importante de esta parte de ébola es el siguiente. Si yo no tengo nada que ir a hacer a los países donde está circulando ébola, no tengo que viajar. Claro. Y nada más. O sea, si quería ir a cuidar hipopótamos, lo olvido. Pues hay otros lugares del mundo donde se puede hacer lo mismo. Claro, sin el riesgo. Y sin el riesgo. Claro. Y algo que siempre he dicho en diferentes foros es, no olvidemos que cuando tengamos que viajar, queramos ir a vacacionar, a trabajar, a lo que sea, tenemos que revisar qué enfermedades hay en esos países para yo saber cómo es que me tengo que proteger o si tengo que viajar o no viajar. Entonces, hay otras enfermedades que no tenemos acá, por ejemplo, simplemente fiebre amarilla, o cólera en otros países, o polio, o virus Nipah, y así me puedo ir con un listado grande de enfermedades que no tenemos nosotros aquí, pero tendría yo que revisar para saber si tengo que viajar y qué medidas tengo que utilizar. Entonces, mi consejo ahorita sería, si no tengo nada que hacer en estos países, pues no voy. O si lo que tengo que hacer lo puedo modificar para cuando ya la alerta esté controlada, entonces posponerlo. La idea es no arriesgar. Exacto. Si ya no tengo de otra y tengo que viajar por alguna razón a estos países, ahora lo que tengo que saber es, regresando, cuáles son los signos de alarma. Claro. Entonces, el principal es fiebre. Si yo fuera una persona que estuviera en estos países y regreso a mi país, tengo que estar cuidándome, tengo que estar en vigilancia por lo menos 42 días. No tiene alguien que irme a revisar, simplemente yo solo como persona puedo saber. Si tengo fiebre, en ese momento tengo que notificar a los servicios de salud y decir, yo estuve expuesto en tal lugar y hace 10 días estuve allá, entonces tengo fiebre, y ya se desencadenan algunos procesos que nosotros como epidemiólogos ya sabemos, en los cuales tenemos que notificar, hacer el rastreo, hacer el interrogatorio, el muestreo. Son muchas actividades que ya nosotros hacemos. ¿Cómo los seres humanos se contagian de ébola? ¿Cómo ocurre esto? Es a través del contacto directo. Hay dos formas. Una que es la natural del virus, que es el contacto con animales, y el otro es contacto con humanos. ¿Los animales son vectores o portadores? Portadores. Solamente portadores. En este caso sería murciélagos, que es el que transmite este tipo de virus, el virus ébola, pero a su vez no solamente el murciélago, sino podemos tener otro tipo de contactos con otros animales, pero que tuvieran contacto con el murciélago. Y la otra es el ser humano. Entonces sería a través del contacto directo con líquidos o secreciones de un paciente o de una persona contagiada con el virus ébola. Oiga, doctor, usted habla ahora mencionó cólera. Yo pensaba justamente, decía que hay sangrados, etcétera. ¿Hay comparación o se puede hacer un subdiagnóstico y pensar de pronto por la prisa y la magnitud del problema sanitario? ¿Hay alguna línea delgada que pudiera incurrir en la subnotificación o subregistro y decir a lo mejor era ébola pero no era ébola y era cólera? ¿Se puede? ¿Está subdiagnosticado? ¿Se puede por la complejidad? Yo creo que lo que nos pasó un poco hace unos años
no tanto que los confundiéramos, sino que hay veces que a las personas les alarmaba todo, y entonces Claro. es como viene de tal lugar o tiene ciertas características físicas y tiene fiebre, es ébola. Claro. Y no, insisto, o sea, todo lo que venga de África no es ébola. E inclusive se detectaron muchos más, y a nivel mundial, no nada más en nuestro país, se detectaron muchos más casos de paludismo o malaria que de ébola, fuera de. Es decir, los países recibíamos personas que en algún momento estuvieron allá, tenían fiebre, se detectaban como paludismo. Claro. Y ya, pero realmente eso era lo que generalmente se presenta, que detecte otras enfermedades que se parecen, Claro. y nada. Estamos en una época de vacaciones donde la gente pues ocupa este tiempo para acudir a lugares a veces muy alejados, otros continentes. ¿Cuál es la recomendación puntual? Es decir, Brasil, ¿no? Muy común la malaria, la fiebre amarilla. Me ha tocado casos, conocer de médicos que van a congresos y ahí están bien y regresan, ¿no? Sí. Y aquí es donde los diagnostican. Y eso es un peligro porque finalmente vienes confinado en un avión en donde no solamente vienes tú, vienen muchas personas, Claro. no se sabe en qué momento ya tiene de evolución la adquisición de esta bacteria o virus. Entonces, ¿cuál es esta recomendación puntual? Voy a viajar a un país extranjero, ¿a dónde tendría que tocar la puerta para preguntar cómo me puedo proteger en materia de salud? Claro, lo primero, y fue algo que acabo de mencionar, lo primerito es ver cuáles son las enfermedades que hay en el país. Bien. Entonces, así como me meto a Booking o estas cosas, Claro. a buscar el hotel, a buscar qué lugares voy a visitar, pues también tengo que buscar qué enfermedades hay. Generalmente las páginas de las secretarías o ministerios de salud de cada país traen unas alertas para los bien. viajeros. Bien. Entonces tengo que buscar esta alerta para los viajeros para poder hacerlo. Otra forma de poder checarlo, si no es directamente en la página del Ministerio de Salud del país, los CDC, los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, siempre tienen como alertas de viaje para las personas de su país. De ahí tal vez pudiéramos hacer una triangulación y ver qué nivel de alerta le está poniendo a cada uno de los países. Aunque aquí el riesgo es que los niveles de alerta no solamente son por enfermedades, sino por riesgos de inseguridad y bélicos. Entonces también tenemos que revisar muy puntual estas características. Claro. Pero es eso, checar qué es lo que hay allá. Y entonces, con base en eso, las páginas de los ministerios de salud me van a dar recomendaciones a mí como viajero. Por ejemplo, no comer en la calle, comer siempre en lugares establecidos, no tomar líquidos o agua de dudosa procedencia. Exacto. Y cuando digo esto no quiero ofender a nadie, pero dudosa es que no estamos nosotros certeros del origen del agua que nos están sirviendo. Yo no puedo asegurar la calidad del alimento que estoy consumiendo. Exacto. Mejor agua embotellada o uno de estos azucarados porque es más saludable en esos casos, ¿no? Claro, y vamos, es una marca, yo sé que está cerrada, tiene una fecha de caducidad, exacto, tengo confianza, pero en el mercado, en la calle, igual sin causar ni herir susceptibilidades, claro, pues la recomendación es esa. claro. Y ya será bajo nuestro propio riesgo. No digo que esté prohibido, pero ya cada quien pues va a tener la decisión de o no consumir este tipo de alimentos. Si necesito vacunas para viajar, Claro. si necesito, hay veces que vamos a lugares tropicales y llevamos el sombrero, los lentes, las bermudas, el traje de baño, pero no llevamos repelente. Claro. Entonces es llevar repelente, comprar repelente para poder hacerlo. Oye, doctor, en el tema de las vacunas, perdón, ¿con cuánta antelación? Porque a lo mejor nuestro viaje es muy próximo y si es una empresa valdría hacerlo, porque de pronto te salen viajes de bote pronto, ¿no? Claro. Pero también hay que hacer la conciencia de que salir del territorio siempre implica un riesgo, tal vez social, cultural, pero también de salud, ¿no? Claro, por lo menos 2 semanas antes del viaje, por lo menos. Bien. Porque en general, las vacunas en promedio generan anticuerpos 2 semanas después de que nosotros nos apliquemos la vacuna. Bien. Entonces, y sobre todo, yo sé que hay algunas veces que tenemos o que podemos llegar a tener viajes muy prontos, claro, pero si sé con anticipación, inclusive tengo que revisar en dónde me lo puedo poner, cuánto me va a costar, porque algunas tienen algún costo elevado o poco, o son gratuitas,
pero sí checar en dónde hay para Claro. podérmela poner y tener mi registro en mi cartilla de vacunación. Puede ser una cartilla de vacunación del viajero, que existe, cuando se vacuna uno contra fiebre amarilla, dan una cartilla de Porque eso vacunación es del requisito viajero. también para entrar al país. ¿O? Generalmente no es que lo pidan en la entrada, Ujú. o sea, no voy a llegar al aeropuerto y me van a pedir mi pasaporte y mi cartilla, eso no. Que sería en términos En de term- salud y prevención ideal, Estrictamente ¿no? sería lo ideal, pero solamente es una recomendación. Bien. No hay, hasta cierto punto no hay ese tipo de prohibiciones, solamente son recomendaciones para el viajero. Oiga, doctor, ¿el ébola se cura? ¿Hay tratamiento? ¿Qué pasa con alguien ya infectado? No hay tratamiento específico para ébola, sin embargo, en estos países donde la circulación ha sido constante, tienen algunos programas de vacunación en anillo, es decir, que el contacto del primer caso, todos los demás contactos los tienen que vacunar y segundos contactos los vacunan, y así es como han ido controlando poco a poco los brotes. También mucho tiene que ver, la transmisión del ébola es, por lo menos en los últimos años, ha sido constante por ciertas características étnicas y culturales en las cuales ellos viven. Es decir, si yo dijera ahorita cuántas personas en México comen murciélago, pues probablemente nadie levante la mano, pero allá es un animal que constantemente comen. Qué interesante. No, en el sótano de las golondrinas en San Luis Potosí, ahí nada más vamos y las vemos. No creo que exista alguien que quiera. Sí, no comemos ese tipo de animales, pero digo, también nuestros propios animales que comemos también tienen sus enfermedades que en otros países no comen. Es decir, cada país tenemos estas características culturales que nos ponen en riesgo, en mucho o bajo riesgo de alguna transmisión de enfermedad. Y en específico, estos países han tenido características que no se tienen que quitar, solamente se les tiene que educar a la población. Claro. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y es que los usos y costumbres en las entidades, en las etnias, en las zonas indígenas, en las zonas alejadas, es un tema complejo al momento de empoderar a estos lugareños, porque sus usos y sus costumbres de pronto se contraponen con las políticas o las reglas a seguir, y es un tema complejo. Es un tema complejo. No se tiene por qué cambiar este tipo de características, son características propias, sin embargo, sí hay que hacer una comunicación efectiva del riesgo de transmisión de la enfermedad. Y creo que eso es lo que es más importante, inclusive entre nosotros. ¿Cuántas veces una fake news no ha causado problemas, ¿no? En el último brote de hace unos años de ébola, hubo alguien en redes sociales que puso que había un estudiante de una universidad que estaba enfermo con ébola y realmente pues eran mentiras todas, ¿no? Y la gente empezó a alarmarse porque empezó a creer que sí había ébola, cosas de este tipo. Entonces también mi otra recomendación es tener mucho cuidado con las redes sociales porque muchas de ellas dicen solamente mentiras. Claro. No tienen ni siquiera la información. Y creo que vamos, en algún momento de la historia se creía que quien tenía la información era quien sabía más y que tenía el poder. Exacto, pero ahora todo el mundo tiene. Hay que tener mucho cuidado con la información que checamos, y creo que eso es lo más importante, verificar sitios autorizados, porque vamos, lo que se emite en Secretaría de Salud, lo que se emite en Ministerio de Salud de otros países, vamos, se emite porque ya se hizo una investigación previa. No nada más porque me parece que vi a alguien así con estas características. Debemos de tener mucho cuidado con este tipo de noticias. Sería como mis dos recomendaciones. Claro, y dejar al experto, ¿no? Que ustedes, con toda la experiencia que tienen y el conocimiento, sean los que le pongan nombre y apellido al padecimiento de esa persona, y nosotros como personas responsables pues evitar pues propagar información equivocada, porque pronto también puede convertirse en un problema y es una ola que llega a cualquier lado, ¿no? Así es, hay que tener mucho cuidado, hay que verificar los sitios autorizados, en especial el de la Secretaría de Salud de México, pero en específico la Dirección General de Epidemiología, que es la encargada de todos este tipo de puntos y que se están reuniendo constantemente. Acaban de tener una reunión hace poco para poder verificar de nuevo cómo es que vamos cómo se va a atender en México
este tipo de causas, desde la comunicación de la información hasta la atención de algún paciente, si es que tenemos uno. Y es que finalmente hay que estar como prevenidos por si llega a pasar y saber cómo actuar, ¿no? Sí, prevenir siempre es más efectivo en costos, en atención del paciente, mucho más efectivo que no prepararse y tener un caso y no saber qué hacer. Exacto. Entonces, es por eso que verifiquemos sitios autorizados, por favor. Doctor Oscar, ¿con qué le gustaría finalizar esta tarde, esta charla sobre el ébola? Y al final también háganos una puntual recomendación con un asunto más complicado y más próximo, que sería el sarampión. Sí, todavía mucho más cercano. Bueno, el primer punto, lo que dije, si van a salir de vacaciones, chequen qué hay en los lugares a donde van a visitar, verifiquen qué enfermedades hay. ¿Sí? Desde dengue, que tenemos que hablar de dengue. Tenemos dengue. Seguimos teniendo dengue y vamos a tener desde dengue, si voy a viajar al cono sur, allá ahorita es invierno, no es verano, entonces tendrá circulación de influenza, diferente a la que circula acá. Si voy a ir a Estados Unidos hay sarampión, si voy a ir a Europa hay sarampión. Es decir, tenemos que verificar qué hay. Entonces, mi recomendación es, además de verificar en dónde me voy a quedar y qué voy a visitar, tengo que verificar qué enfermedades hay para protegerme yo. Ese sería mi primer punto. Claro. Y tener mucho cuidado, las vacunas no solamente son para los niños. Tenemos esta falsa creencia que la vacuna es para el niño, ya me vacuné cuando era niño, sí, pero la vacuna también es para el adulto. Entonces, también tenemos que vacunarnos nosotros. Verifiquen su cartilla de vacunación, verifiquen en qué unidades pueden obtener la vacunación para poder viajar. Entonces, eso sería lo más importante. Y tener mucho cuidado del sarampión, es decir, la enfermedad que se puede transmitir fácilmente y que hay una vacuna para poder evitar el contagio de sarampión. Es lo más importante. Doctor, ¿qué pasa si yo no me sé y le pregunté a mi mamá y no se acuerda si estoy vacunada contra el sarampión? ¿Qué sigue? Y voy a viajar a Europa. De hecho, en Europa, usted lo sabe, doctor, hay países que ni siquiera tienen regulación sanitaria en materia de vacunación y para ellos las vacunas no existen. Es muy peligroso. Y hay algunos un tanto extremos. Hay países que han prohibido o han ahora multado a las familias que no vacunan a los niños. Entonces también nos estamos yendo al otro extremo por dejar laxo en algún momento esto. Y sobre todo, creo que lo más importante de México es que tenemos una cultura arraigada de la vacunación. Sí. Eso creo que es algo bastante aplaudible. Así lo que cultura. Y también hablando de fake news, no hagamos caso a los grupos antivacunas. Dígales H, no, porque no tiene información comprobada ni y es información. Es fake news. Sí, totalmente. Yo lo dije. Vamos, es mentira. Inclusive estos artículos que en algún momento se publicaron se han bajado de las plataformas y las plataformas de artículos han emitido disculpas por publicar este tipo de mala información científica que realmente eran mentiras. No lo era, sí, claro. Entonces, vamos, insisto, mi recomendación es ver cuáles son los lugares a donde tengo que ir, qué enfermedades hay y este punto, si no me acuerdo si me vacuné o no, o si me vacunaron o no, las guías recomiendan que sean por lo menos, si yo no sé si estoy vacunado, 2 dosis de vacuna de triple viral, o bueno, en el adulto sería de doble viral. Si en algún momento tengo un registro, pero ya lleva más de 10 años de la vacunación, vale la pena una sola dosis de refuerzo. ¿Y de esta doble viral qué incluye? Sarampión y rubiola. Rubiola. Así es. Entonces a vacunarnos los que ya pasaron esos 10 años y si usted no sabe si está vacunada o no, busque la vacuna. Si no accede a ella por situaciones ajenas a usted, a la parte pública en la vacuna, pues páguela, porque la realidad es que, no sé, 1,000, 2,000 pesos no son equiparables a perder la vida o a estar en una sala de urgencias con todos los gastos que implica un área intensiva, ¿no? Y con el riesgo de que puedas tener complicaciones muy serias. Claro, siempre hay las dos opciones, el área pública o el área privada, seguramente también existe la opción de vacunarse. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Seguiremos platicando pronto, yo sé. Claro que sí, claro que sí. Esta tarde estuvo con nosotros el doctor Oscar Sosa Hernández, le decía yo, jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria. Estamos aquí transmitiendo completamente en vivo desde el Hospital Juárez de México, en Avenida Instituto Politécnico Nacional. Continuamos, tenemos mucho más en Pulso Saludable. Adiós. Gracias, doctor.